Efecto solar, pero tienen que entender los efectos solares desde el punto de vista fisiológico. Si vamos desde un punto de vista fisiológico, entendemos que el efecto solar es una red neuronal, ¿no? Que está ubicada en el abdomen, es relacionado con la aorta, lo hace como dije recientemente, ¿no? Ahora, ¿qué función va a cumplir el efecto solar? Decimos que el efecto solar tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Las simpáticas van cerradas por los nervios cárnicos mayores y menores, y las parasimpáticas por el nervio vago. Sabiendo ya que tiene este tipo de fibras, vamos a entender que en su función va a ser básicamente la integración autónoma de las vísceras abdominales, ¿no? Y ¿qué va? Entonces, vamos a tener que sus funciones van a ser la motilidad gastrointestinal, la secreción exógena, es decir, la secreción de amilasa, lipasa, pancreática, y la secreción endócrina. La secreción endócrina del páncreas y básicamente la secreción de insulina y glucagón. La regulación del flujo sanguíneo visceral y por último las respuestas viscerales al dolor y al estrés. Esa va a ser la parte importante que vamos a ver hoy día. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. Las patologías del plexo celíaco no van a ser patologías propias del plexo, van a ser patologías asociadas a otras vísceras abdominales. Algo que puede originar una patología en el plexo solar es la compresión del mismo. ¿Qué puede comprimir el plexo celíaco? Tumores abdominales, tumores de páncreas, tumores de estómago, aneurismas de la aorta, es decir, una dilatación de la aorta abdominal, procesos inflamatorios, y luego tenemos algo muy importante que es la infiltración tumoral. El plexo celíaco está altamente relacionado con fibras que son propensas a cáncer. Entre ellas tenemos el cáncer de páncreas, el estómago y los cánceres retroperitoneales. Luego tenemos una hiperactividad simpática que está asociada al estrés crónico y a trastornos funcionales digestivos. Ustedes han escuchado la frase que dice el estómago o el tubo digestivo es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal y a nivel gástrico se secreta el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. Es decir, ¿y la serotonina qué es? Es la hormona que va a regular nuestro estrés, va a regular nuestro sueño, va a regular nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿por qué creen que cuando están depresivos, estresados, algunos tienden a tener estreñimiento, diarrea, cuando están estresados, ¿no? O están deprimidos? ¿Tienen? ¿Por qué? Porque la serotonina se secreta a nivel gástrico, es decir, que una buena alimentación les podría levantar el ánimo. Piensen primero en lo que comen, no conocen bien el ánimo. Luego tenemos lesiones traumáticas quirúrgicas que son lesiones iatrogénicas, ¿no? Son consecuencias de una manifestación quirúrgica que pueden llegar a tallar los nervios del plexo celíaco. Siguiente. Ahora, vamos a hablar de la anterior. Vamos a hablar de una de las patologías más comunes en el plexo celíaco, que es la infiltración tumoral e invasión perineural. Dentro de los tumores abdominales que tenemos, el más común el tumor que más va a afectar al plexo celíaco es el tumor de páncreas. Dentro de estos tumores tenemos un cáncer, que es el adenocarcinoma pancreático. El adenocarcinoma pancreático, entre los tumores, vamos a tener que, como sabemos, el plexo celíaco también tiene fibras aferentes, es decir, fibras que van a salir de las mismas vísceras para transmitir información hacia el plexo celíaco y del plexo celíaco hacia la médula espinal para finalmente llegar al sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar aquí? Estas fibras aferentes que tiene el plexo celíaco y el páncreas van a tener una comunicación bidireccional, es decir, que va a haber una comunicación entre páncreas y plexo. Ahora, esta vía de comunicación es también una vía de infiltración tumoral. Las células cancerígenas pueden infiltrar por estas vías y finalmente llegar a nivel de las neuronas y las células de las vainas nerviosas. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber una penetración de las células tumorales a nivel del espacio perineural y posteriormente va a haber una inflamación del nervio. Ahora, cuando tenemos inflamación, siempre va a haber liberación de macrófagos y linfocitos. Y posteriormente a esto va a haber una liberación de mediadores proinflamatorios y prorrociceptivos, entre ellos tenemos interleuquinas, ¿no? Ahora, finalmente esto va a causar un daño en la red neuronal. Las fibras nerviosas van a ser reemplazadas por células cancerígenas, lo que va a provocar una hiperinervación reactiva. Las células axonales se van a cruzar y posteriormente va a haber un cambio de plasticidad neuronal.
Esto va a causar que las fibras nerviosas del plexo celíaco sean altamente sensibles. Es decir, un paciente que haya hecho infiltración tumoral o invasión perineural va a cursar con un dolor crónico a nivel abdominal. Es por eso que hay un tratamiento que se llama la neurólisis por bloqueo del plexo neural, del plexo celíaco, que justamente es para tratar dolor crónico en pacientes oncológicos. Siguiente. No, siguiente. Hablando de la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. ¿Cómo la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica pueden afectar al plexo solar? Ahora, una pancreatitis aguda o crónica, lo que va a pasar, ya sea de origen obstructivo o de origen edematoso, sea una obstrucción, obviamente las enzimas pancreáticas no van a poder liberarse en la segunda porción del duodeno, ¿verdad? Y si hay un edema del páncreas, el mismo edema va a provocar una inflamación que va a impedir el paso de las enzimas pancreáticas también hacia la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas enzimas? Estas enzimas se van a activar precozmente a nivel intrapancreático y van a dañar al páncreas. Ahora, posterior al daño de las células pancreáticas, estas enzimas pueden llegar a infiltrarse y provocar irritación y degradación a nivel de las fibras nerviosas aferentes, es decir, las fibras que van a estar en contacto con lo que es el plexo celíaco. Posterior a esto, va a haber una inflamación de las fibras y estas fibras afectadas van a liberar la sustancia P y lo que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos péptidos van a perpetuar una inflamación, la inflamación va a ser crónica, va a ser constante, lo cual igualmente va a aumentar la excitabilidad, la sensibilidad del plexo celíaco y posteriormente van a aparecer remodelados nerviosos. Puede llegar a una isquemia del nervio y posteriormente a una fibrosis del mismo. Ahora, ¿cómo se va a presentar esta alteración? Con dolor epigástrico crónico. Pese a que sea tratada la pancreatitis, puede ya estar dañado el plexo solar, por lo cual vamos a tener un dolor epigástrico crónico, una crisis dolorosa, dismotilidad, porque recordemos que se encarga de la motilidad gastrointestinal y alteraciones secretores. Ahora, la radiación. El plexo celíaco es altamente sensible a la radiación. Los pacientes con cáncer son sometidos a radiación, ya sea como tratamiento adyuvante o coadyuvante. Por tanto, ¿qué va a pasar a nivel de la radiación? ¿Quién se acuerda cómo se llaman los vasos biliares? Uno que levante la mano. Ya, Camilo, ¿no? Nervio. ¿Cómo? Los vasos nervosos. Vamos a tener en cuenta que aparte de los vasos nervosos. Entonces, ¿qué pasa con los vasos nervosos? Cuando tenemos radiación, la radiación tiende a provocar daño en los vasos nervosos, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no tiene liberación de nervios? El nervio va a hacer isquemia y posteriormente se va a necrosar, ¿no? Va a haber una fibrosis progresiva, se va a activar toda la coagulación y va a haber afectación de todo lo que es el tejido perineural. Va a haber cambios estructurales, obviamente, en el plexo, tenemos fibrosis, atrofias axonales, pérdida de vaso nervorum, y como clínica, la clínica específica de una alteración del plexo solar siempre va a ser la misma generalmente. Dolor crónico progresivo abdominal. Puede haber alteraciones en la motilidad, puede haber déficit autonómico también, pero el dolor crónico progresivo que no remite analgésicos va a ser un síntoma claro, ¿no? Realmente las radiaciones quedan instantáneamente, ¿no? en el plexo, pero hay pacientes que son sometidos a radiación demasiado tiempo. Entonces, ese sería el principal problema. Ahora, ¿qué relación tiene el cáncer con el plexo solar? Como ya dijimos, el plexo solar es una vía crítica en el dolor oncológico abdominal. ¿Por qué? Porque está relacionado con la fibra de varios órganos abdominales, entre ellos páncreas, estómago, páncreas, parte del colon, hígado, vesícula biliar. Por ejemplo, si ustedes hacen
Generalmente cuando hay acalasia constante que no se da tratamiento, lo que se suele hacer es cortar el nervio lateral, extirparlo completamente. Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos el nervio lateral? Estamos dando gran parte del nervio vago, ¿no? Que el nervio vago es parasimpático. Y como dijo mi compañero previamente, de ahí sale una rama, que es la rama hepática, una rama que va hacia el hígado y otra rama que va hacia la vesícula. Es por eso que una erradicación del nervio lateral también requiere hacer una colecistectomía. ¿Por qué? Porque esa rama también está cortada, ¿verdad? Ahora, ¿qué tratamientos van dirigidos hacia el plexo? O sea, si el plexo está dañado, ustedes van a vivir con dolor crónico. Y no creo que a nadie le guste vivir con dolor, a nadie le gusta sentir dolor, ¿verdad? Entonces, el tratamiento para el dolor básicamente es un tratamiento de tipo analgésico. Para que ustedes entiendan que el tratamiento analgésico se basa en 3 pilares. Primero, se usan analgésicos no opioides, es decir, AINES, paracetamol, ibuprofeno, pero esos son para dolores leves, ¿no? En segundo lugar, se van a usar, acá tenemos, en el segundo escalón que verán, opioides débiles asociados a fármacos no opioides, como son el tramadol, la petidina y la pentazocina. Eso generalmente se usa para dolores más leves. Y el tratamiento generalmente usan en el oncológico para cánceres que no requieran tanto tratamiento analgésico, porque no es tanto el dolor, no es tan profuso el dolor, ¿no? Pero hay cánceres que afectan, todo el cáncer de páncreas, que es el más, que produce muchísimo dolor. Entonces, ¿qué pasa? Se usan opioides potentes. ¿Cuáles son los opioides potentes? La morfina, la oxicodona, el fentanilo, la buprenorfina y la hidromorfona. Ahora, ¿qué pasa con los opioides potentes? Realmente cuando ustedes inicien un tratamiento analgésico, con opioides sobre todo, van a empezar en dosis bajas. Sí o sí, siempre, en cualquier tratamiento que sea antibiótico analgésico, ustedes empiezan con dosis bajas y vamos aumentando la dosis en caso de que el paciente no responda. ¿Qué pasa con los opiáceos? Que los pacientes tienden a generar mucha tolerancia. Y como genera tolerancia, vamos a ir aumentando la dosis. Pero los opiáceos son altamente activos y producen dependencia. Porque es normal que escuchen que hay gente que es adicta a la morfina, a la oxicodona, al fentanilo, ¿no? Entonces, ese es el problema con los opiáceos. Es por eso que se ha planteado un nuevo tratamiento, que es la neurólisis o el bloqueo del plexo celíaco. La neurólisis o bloqueo del plexo celíaco, vamos a tener 4 tipos de neurólisis o de bloqueo del plexo celíaco. Vamos a hablar específicamente de 2. El bloqueo en sí del plexo celíaco se va a basar en la inyección de analgésicos a nivel de los ganglios celíacos. En la inyección. Pero la neurólisis, ¿qué quiere decir lisis? Destrucción, ¿no? La neurólisis es diferente. La neurólisis básicamente se va a basar en la destrucción de las fibras nerviosas del plexo celíaco. Si no hay fibras nerviosas, no sentimos dolor. ¿Sí? Entonces, si leemos la definición simple, es la inyección de un agente neurolítico en el plexo o ganglio celíaco con el fin de inhibir la transmisión del dolor a los nervios aferentes de la médula espinal, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se indica este tratamiento? Generalmente se indica cuando el dolor, que es por ejemplo, de abdomen superior. ¿Por qué? Porque ahí está el plexo celíaco. Generalmente el dolor más indicado es el cáncer de páncreas y es indicado cuando hay resistencia a los opiáceos, los AINES no funcionan, hay efectos adversos a los narcóticos, es decir, el paciente ha creado dependencia hacia los opiáceos. Y la ventaja que tiene es que reduce, ¿no? La adicción a los opiáceos y tiene es un mejor tratamiento analgésico. Ahora, ¿cuándo usarlo? Es algo un poco complejo porque hay médicos que defienden el uso temprano o el uso precoz de este tratamiento. ¿Por qué el uso precoz? Porque no generaría dependencia de opiáceos. No salíamos con opiáceos, no tendríamos tolerancia y no tendríamos adicción, ¿no? En cuanto a los doctores que dicen que lo mejor es un uso tardío, es porque primero quieren probar todo y directamente solo al final ir por esto que es el tratamiento final para el dolor, ¿no? Ahora, ¿qué agentes anestésicos o neurolíticos se usan? Cuando ustedes estén con suerte de unos 3 años,
crear anestésicos locales. La bupropiona es un anestésico local de la familia de las amigas. Este se va a usar al 0.25%, pero lo principal aquí va a ser el alcohol o el fenol. El alcohol casi al 100%, hasta el 98%. Este va a ser hasta el que va a provocar la lisis de las fibras neurológicas. También se puede usar fenol, pero lo que hemos usado es el alcohol. Ahora, ¿en qué se va a basar la técnica? La técnica se va a basar en... Entonces, la técnica se va a basar básicamente, vean la imagen de la imagen a mi derecha, que dice retrocrural y transcrural. Vamos a tener dos abordajes, un abordaje retrocrural y un abordaje transcrural. Ahora, este abordaje se va a ser guiado por ultrasonografía o fluoroscopía. La fluoroscopía básicamente va a ser la toma de radiografías cortas. Es como una radiografía, pero en video. O sea, van a ser imágenes constantes radiológicas, van a ver como una película en radiografías. ¿Para qué? Para que mientras el médico se vaya guiando con las radiografías, vaya viendo la dirección de la aguja y vaya ubicándose. Ahora, el tratamiento retrocrural hace referencia a que no se va a perforar el diafragma, no se va a traspasar el diafragma, y la neurolisis se va a hacer a nivel del nervio escápico mayor. Por tanto, no es una neurolisis del plexo celíaco verdadera, sino que es una neurolisis del plexo del nervio escápico mayor. En cambio, la transcrural es la considerada una neurolisis verdadera. ¿Por qué? Porque esta va a perforar a lo que es el diafragma y va a llevar al plexo celíaco. Acá tenemos el abordaje. Vean cómo la primera aguja, bueno, vean la primera aguja de arriba, que solamente se está dirigiendo al nervio escápico mayor y no está perforando el diafragma. El diafragma sería la medio. Y luego tenemos que también se puede hacer la neurolisis en el nervio escápico menor, que ver. Acá tenemos la imagen del tratamiento. La imagen a mi izquierda es una fluoroscopía. Es una neurolisis guiada por fluoroscopía. En este caso al paciente se le da de tomar un contraste para poder diferenciar las diferentes vísceras, las diferentes estructuras abdominales. No solamente diferenciaríamos huesos y ciertas estructuras, no se le debe dar sí o sí un contraste. Generalmente el contraste que usamos es bario. Y luego tenemos el abordaje. El abordaje se ubica en la línea media espinal, es decir, ubicamos la línea media del cuerpo, y 7 centímetros lateral, a ese nivel se hace la punción. A nivel de T12, L1 y L2, porque a ese nivel no tenemos ubicado el plexo, sería lo mismo se hace contralateral. Ahora, a mi derecha tenemos un abordaje transcrural. No van a poder diferenciar, esto es una ultrasonografía, no van a poder diferenciar de las estructuras. Vean la imagen que dice AO, esa es la aorta, aunque lo vean, no parece, pero es la aorta. La que dice AMS es la arteria mesentérica superior, y donde dice tronco celíaco, TC es el tronco celíaco. Ahí tendríamos que realizar la oclusión. Ahora, para ustedes hagan una neurolisis, el paciente tiene que estar en condiciones óptimas, tiene que estar en una condición física apropiada, sus plaquetas no tienen que estar menor a 50 también, porque eso es una contraindicación absoluta. El paciente no tiene que tener alteraciones anatómicas en el plexo celíaco, porque puede haber alteraciones anatómicas, entre otros requisitos que el paciente debe cumplir para hacerse una neurolisis. Bueno chicos, con eso digamos concluyendo el tema. Si tienen alguna pregunta.